está expuesto en Internet y de una forma mucho más accesible. Vamos a ver si soy capaz. Aquí está. De volver a la pantalla. Disculpad, de verdad, de los pequeños errores. Y ahora, para no entretenerme mucho más, le voy a pasar la palabra a alguien que para mí es un ejemplo de compromiso, de trabajo, y además es nuestra secretaria general, Marina Prieto. Cuando quieras, compañera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor. Voy a intentar yo también compartir, si encuentro la presentación, que es muy sencillita. A ver, ¿dónde la tenemos? No sé por qué veo mucho archivo, pero... Bueno, no me sale para compartir, no sé por qué no veo el archivo que tengo que compartiros. Bueno, no importa porque es una presentación muy sencilla y en principio lo único que quiero hacer es dar un saludo institucional desde la Comisión Ejecutiva de UGT Madrid como secretaria general y en nombre de toda mi comisión ejecutiva, pues a todas las personas que os habéis querido sumar a esta jornada, que como bien decía Víctor, se enmarca dentro de todas las acciones que hacemos dentro de este plan de empleo de la ciudad de Madrid. Agradecer también a José María, al gerente de la Agencia para el Empleo de la Ciudad de Madrid, que nos haya querido acompañar en esta jornada. Seguro que nos traslada interesantes notas en relación al tema que hoy nos ocupa y el que vamos a tratar en esta jornada. Y agradecer a Ana, la directora, que quisiera poder... Que quisiera estar en la jornada, aunque finalmente no haya podido estar, porque para nosotros es importante el impulsar las políticas de empleo para crear centros inclusivos, centros diversos, centros libres de cualquier discriminación y acoso. Concretamente, en este caso de que hablamos de para las personas LGTBI es crucial, es muy importante. Por contextualizar, bueno, pues España es un país con una normativa consolidada, férrea y proteccionista frente a la igualdad, formal. Pero en ocasiones es difícil que podamos encontrarnos en un contexto de igualdad de facto o igualdad real. Y eso sucede cuando hay personas o colectivos que están sufriendo discriminaciones. En este caso, el colectivo LGTBI, el colectivo de personas LGTBI, tenemos diagnosticado que sufren una mayor dificultad para el acceso y el mantenimiento en el empleo. Nos encontramos en estos momentos en un momento crucial y vital para la democracia porque entendemos que no podemos dar pasos hacia atrás. Cuando defendemos los derechos de las personas LGTBI y también, por supuesto, incluimos al colectivo trans, estamos hablando de derechos humanos. Y es algo contra lo que se está atentando en muchos países del mundo y también en Europa. Os pasaremos la presentación, la breve presentación que yo tenía, porque es simplemente para enmarcar la ponencia que nos va a hacer Toño Abad, el responsable del área de acción LGTBI de UGT Confederal. Y él ya hizo y su equipo un amplio estudio en el que se veía cómo las personas LGTBI sufrían claramente una discriminación por cuestiones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Y estas discriminaciones al final sesgan la vida de las personas. Como sindicato de clase, somos conscientes de que tenemos que dar la batalla para que cada una de estas personas pueda
vivir en un entorno libre de acoso. Recientemente se ratificaba el convenio 190 de la OIT, que es el convenio que habla de cómo hay que atajar las violencias dentro del entorno laboral y estas violencias que sufren las personas LGTBI. Además, necesitamos que se amplíen los derechos y por eso necesitamos, y en ocasiones nos encontramos, ¿hacen falta más normas? Pues sí, hacen falta más normas para garantizar que realmente cada una de las personas que está en el entorno laboral pueda ejercer con plenitud sus derechos. Y como no queremos asistir en España y tampoco en Madrid a una involución de los derechos del colectivo LGTBI, pues trabajamos día a día desde el sindicato para que podamos avanzar y que, bueno, pues situaciones que viven de invisibilización en el entorno laboral puedan realmente poder entre comillas, pues salir del armario, poder visibilizarse, porque al final las personas LGTBI en el entorno del trabajo sufren una situación de invisibilización cuando no pueden trasladar con la misma libertad que el resto de la ciudadanía cuáles son sus preferencias, sus circunstancias, su condición para poder entablar relación en el entorno laboral. Sabemos que hay países, como os decía, en Europa en los que estamos asistiendo a un hostigamiento a la comunidad LGTBI, países como Polonia y como Hungría, y donde se está asistiendo a un retroceso en las libertades. Es necesario que desde Europa, desde todos los estados de la Unión Europea, se adopten medidas para frenar el crecimiento de todos estos ataques. Además, en España somos conscientes de que hay un creciente número de delitos de odio, de agresiones que está sufriendo el colectivo y es evidente que hay que atajarlos y eso se hace con normativa y cumpliendo y además ejecutando las normativas. Nosotros en nuestro ámbito, en el ámbito del mercado de trabajo, reivindicamos centros de trabajo inclusivos, diversos, libres de acoso para las personas LGTBI. Casi un tercio de nuestra vida nos la pasamos en el trabajo. Eso quiere decir que tenemos que hacer una apuesta para poder estar a gusto, tener entornos en los que las personas puedan convivir. Por supuesto, hay que trabajar, pero hay que convivir. Y eso supone que cada una de las personas trabajadoras que estén en los centros de trabajo puedan desarrollar libremente y con plenitud su propia personalidad. Más de la mitad de las personas LGTBI, y Toño hará referencia a muchos más datos, no se muestran con libertad en las empresas. Ocultan su condición y esto sesga sus relaciones en el entorno laboral. Se invisibilizan simplemente por miedo a sufrir la discriminación, a sufrir la violencia de compañeros, de compañeras y de, por supuesto, la jefatura o la dirección de las empresas a sufrir represalias. No quieren sufrir estas consecuencias negativas y eso hace que al final no puedan ejercer los mismos derechos que el resto de la ciudadanía sí ejercemos, porque el hecho de poder ejercerlos haría o condicionaría el que tuvieran que visibilizar su condición y eso no los pone en una misma situación de igualdad y es hacia donde tenemos que combatir y hacia donde tenemos que poner las políticas para garantizar la protección de sus derechos. Es fundamental que trabajemos en la negociación colectiva. Somos sindicatos de clase que nos sentamos todos los días en mesas de negociación de convenios en los que es primordial introducir cláusulas que apuesten por la no discriminación del colectivo y que apuesten por garantizar el uso en igualdad de condiciones de todos y cada uno de los derechos para que se garantice, como decíamos, esta igualdad, no la formal, sino la igualdad de facto de las personas LGTBI. Y además seguiremos trabajando para poder hacer planes de atención a las personas LGTBI en los entornos laborales para garantizar que realmente no existan acosos por orientación sexual y o de identidad o expresión de género y que existan medidas de sensibilización, de formación dentro de las empresas para garantizar que toda la plantilla, toda la dirección y por supuesto nuestros delegados y delegadas en el sindicato sepan tratar con
con el debido tacto, de la forma adecuada, las situaciones que se puedan encontrar en el entorno laboral. Os decía, rechazamos cualquier tipo de violencia en el entorno laboral, rechazamos, por supuesto, la violencia que se ejerce hacia las personas que son más vulnerables y que están más expuestas a la exclusión. Y en este caso defendemos y hacemos una apuesta clara por generar todas las normativas que sean necesarias para garantizar que las personas trans puedan acceder en igualdad de condiciones, siendo una de los colectivos más vulnerables en el entorno laboral. Por mi parte nada más, sé que vamos a asistir a una jornada estupenda en cuanto a contenido, porque contamos con personas que conocen en profundidad la materia y a los que les quiero agradecer que nos acompañen en el día de hoy. Así que nada, muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias José María, muchísimas gracias Toño, y estamos pendientes de todo lo que nos contéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Ahora voy a dar paso a José María Meneses, que es gerente de la Agencia para el Empleo. Perdonad que se me ha ido. Decía José María Meneses, gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras, y cuando quieras. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a UGT que me invita a participar en una de las ponencias de las jornadas estas, que como bien ha indicado Víctor, se desarrollan dentro de lo que es el Pacto Local por el Empleo. Voy a ver yo también si puedo compartir una pantalla. En primer lugar, bueno, agradeceros a todos los participantes y a ver. Pues parece que en vez de compartir una pantalla estoy compartiendo muchas pantallas, ¿no? Me pasaba lo mismo antes, José María. Me pasaba lo mismo, ¿no? Entonces debe sí, ser... A ver si Carlos, el informático, nos puede ayudar para que puedas compartirla. Por haber otra vez. Ahí estamos. Parece que sí, ¿no? Sí, bien. Perfecto. Vale, gracias. Bueno, como os decía, bueno, agradeceros la participación y espero, como también ha indicado Víctor, este Pacto para el Empleo abarca el periodo 2023. Normalmente los pactos son fruto de unos convenios que firma con la representación social el ayuntamiento y que suelen abarcar los periodos que comprenden los periodos de mandato del ayuntamiento. Como sabéis, el año que viene, en el mes de mayo, habrá elecciones municipales y, por tanto, se deja ya a partir del 23 la libertad para que la nueva corporación y los nuevos gestores que lleguen al ayuntamiento pues puedan establecer las líneas de colaboración en la manera que lo consideren más oportuno, dando continuidad o estableciendo innovaciones además. Dicho esto, en primer lugar, bueno, pues brevemente, someramente, como ya ha indicado Víctor y como ha indicado Marina, soy José María Meneses y soy el gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid. Soy gerente desde hace realmente poco tiempo, vamos, este mes cumplo el año, pero ya llevo bastantes años trabajando en la Agencia para el Empleo en otros puestos distintos. Como sabéis, la Agencia para el Empleo es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid en el cual gestionamos todo lo relativo a políticas activas de empleo. Se creó para gestionar la cuestión de las subvenciones derivadas del Fondo Social en materia de empleo y a partir de ahí bueno, se creó el organismo autónomo que actualmente se denomina Agencia para el Empleo. Trabajamos, por tanto, básicamente en torno a dos patas. Por un lado, lo que es el tema de orientación e intermediación laboral y, por otro lado, lo que es formación dirigida al empleo. En materia de intermediación laboral, somos agencia de colocación reconocida y, por tanto, tramitamos ofertas de todas aquellas empresas que se quieren dirigir a nosotros para que hagamos los procesos de casación de sus ofertas
con los desempleados de la Ciudad de Madrid. Y por otro lado llevamos políticas, como os decíamos, de formación, de apoyo a los desempleados para conseguir o ayudar en la búsqueda de su integración en el mundo laboral. Dentro de eso, y ahora iremos viendo unas breves notas que voy a comentar, nosotros, evidentemente, como organismo público, nuestros primeros destinatarios de todas las políticas que hacemos son todas aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Es decir, tenemos que dirigirnos a aquellas personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad a la hora de poder acceder al mercado laboral. Evidentemente, todos sabemos que las circunstancias de partida de los ciudadanos y ciudadanas no son iguales a la hora de la búsqueda de empleo y, por tanto, aquellas que tienen algún tipo de sesgo o problema para acceder más fácilmente es a quienes nos debemos dirigir. Por eso significa que nosotros tengamos o hagamos programas dentro de la medida y de los medios que contamos con todos aquellos colectivos que a medida que vamos viendo, estudiando, se consideran más vulnerables. Y efectivamente dentro de estos colectivos más vulnerables que tenemos se encuentra el colectivo LGTBI. Ahora bien, dentro del colectivo LGTBI como tal, a nosotros nos gusta distinguir porque es muy heterogéneo, porque influyen dentro de lo que es el colectivo como tal o la condición sexual de una persona, no solamente es un elemento determinante de tus posibilidades o de tus barreras la condición sexual, sino que existen otras que van en el entorno en el que te has desarrollado, en el que los estudios a los que has accedido y, en definitiva, el ambiente social que te rodea o los apoyos que puedas tener a nivel familiar o no, pues son elementos subjetivos que influyen mucho dentro de lo que es el colectivo considerado en términos generales. Evidentemente influye el tema también, como os decía, de edad, influye el tema de la inmigración y influye el tema de, digamos, del sector económico, socioeconómico en el que se encuentra la persona. Por ello, nosotros realmente, y como veremos ahora en un ejemplo que os he traído, donde hemos detectado, evidentemente, como agencia de colocación no admitimos, como no podría ser de otro modo, ningún tipo de oferta laboral o de ninguna empresa en la cual en su convenio pueda haber algún tipo de discriminación por ningún aspecto, no solamente por la condición sexual, sino por ningún aspecto, con lo cual a la hora de tramitar nuestras ofertas de empleo, se integran o integramos en las mismas perfectamente o del mismo modo, con independencia de la condición sexual de las personas, porque entre otras cosas es un elemento en el cual ni se pregunta ni se tiene en cuenta para nada, porque sería inconstitucional, iría en contra de los principios fundamentales de las personas. Pero lo que sí hemos detectado, que evidentemente, como os decía, en el colectivo no es lo mismo, porque todos los elementos que también influyen es, digamos, la percepción física que se recibe de las personas y realmente donde nosotros venimos notando, hemos notado un mayor rechazo es hacia el colectivo que antes mencionaba Marina, el colectivo trans. Y por tanto nuestras acciones específicas o que hemos determinado efectos de colectivo en riesgo de exclusión social con unas características más determinadas ha sido el colectivo transexual. Y de ahí que como acciones específicas, como os digo, nosotros tenemos toda una serie de acciones de competencias transversales dirigidas a la mejora de las habilidades o competencias personales que van dirigidas por igual a todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid y por tanto ahí trabajamos digamos, las debilidades de cada uno de ellos en función de la situación en la que se encuentren. Pero como colectivo identificable, nosotros con quien hemos hecho y hacemos habitualmente unos tratamientos específicos es con el colectivo trans. Así, normalmente, bueno, con la pandemia la situación fue distinta por las circunstancias que todos conocemos, pero
antes de la pandemia y en este año hemos recuperado, como os decía, unas acciones específicas para el colectivo trans. ¿Por qué? Primero, porque entendíamos, como decíamos, que es el colectivo con mayor riesgo de exclusión, porque es un colectivo que suele venir con unas grandes lagunas personales. Es un colectivo, o lo que hemos detectado nosotros, es su gran mayoría que reúne una gran parte de los requisitos que antes os comentaba como generales o que podrían aplicarse con carácter general al colectivo LGTBI, pero que aquí vienen aplicados o detectamos con mayor incidencia o con mayor fuerza. Por un lado, bueno, pues evidentemente la apariencia física, por otro lado, el tema migratorio, porque hay una gran parte de este colectivo que procede no todo es inmigrantes, pero sí una gran parte de ellos, gente que procede de haber sufrido malos tratos o que aún en el momento en que accede a nosotros sigue manteniendo malos tratos físicos, todos ellos han tenido malos tratos psíquicos y emocionales y por tanto es gente que llega, son personas que llegan a nosotros muy tocados y que requieren unos tratamientos muy específicos. Entonces, nosotros con ellos solemos realizar unos talleres específicos para este colectivo y que viene a durar en torno a 4 o 6 meses. Y en ellos son talleres en los cuales no incorporamos a más de 15 personas. En el último hemos estado trabajando con 12 y en el anterior habían sido 15. En los cuales se trabaja básicamente dos aspectos. Se da mucha importancia al tratamiento de todos los aspectos personales, se trabaja mucho la personalidad de cada uno de ellos con el fin de que darles las capacidades de las que carecen en aquellos momentos y hacerles sentir su validez por sí mismos como personas con independencia o que intenten olvidar aquellos fantasmas con los que vienen de los malos tratos que han venido sufriendo psicológicamente, por lo cual queremos empoderarlos como personas iguales e idénticas al resto de las personas del mundo, las personas con independencia de su condición sexual, en el momento del nacimiento o posteriormente. Y con lo cual una gran parte de los talleres va dirigido a eso, porque vemos que si no conseguimos rescatar una gran parte del empoderamiento que tienen que tener, de creerse con sus capacidades por sí mismas como personas, es imposible pasar a las segundas fases de lo que son las habilidades más específicas dirigidas a la búsqueda y encuentro de empleo. Entonces, bueno, aquí tenéis que yo pasaré también a Víctor la ponencia, tenéis un poco todos los objetivos, demás, cómo trabajamos o cómo hemos hecho los talleres con este colectivo. Lo llamamos reinvención profesional porque realmente la mayoría de ellos tienen que volver a inventarse desde cero profesionalmente porque una gran parte también viene o procede del mundo de la prostitución. Con lo cual, bueno, los hábitos laborales y demás hay que inculcarlos desde el principio y demás. Entonces, junto con todo lo que es el trabajo de habilidades personales, luego hacemos toda una serie de habilidades transversales y ya más dirigidas a la búsqueda de empleo, capacitación digital, que no carecen, búsqueda de empleo a través de medios digitales, búsqueda de empleo, las habilidades transversales habituales de cómo redactar un currículum, cómo buscar empleos y demás. Y luego una parte dirigida a la realización de prácticas en empresas. Siempre intentamos trabajar previamente estos talleres con empresas en las cuales las personas puedan realizar prácticas laborales y puedan sentir lo que es los hábitos de un trabajo, de levantarse, llegar a un horario, tener unos compañeros, realizar una serie de rutinas, etcétera, etcétera, como parte de eso. Os puedo decir que en el último
taller que hemos tenido, como os decía, participaron 12 personas, 6 consiguieron integrarse al mercado laboral. Con lo cual, bueno, pues un éxito de haber conseguido la inmersión del 50% de las personas que participan en el taller, entendemos que es importante. Luego, dentro de todo, no hay que pintarlo más allá de lo que es la realidad. Ha habido personas que han abandonado el taller o con las que no hemos sido capaces de recuperar y fracasar, y hay otras personas, bueno, que se han quedado por las circunstancias que fuesen, digamos, en stand-by y siguen en búsqueda de mercado laboral, siempre acompañadas por los técnicos de la Agencia para el Empleo. A la vista de estos aprendizajes que hemos tenido y que hemos hecho y cómo estamos focalizando ahora dentro de lo que es el colectivo LGTBI, las acciones de la agencia, porque como os digo, tenemos unas capacidades limitadas y trabajamos con bastantes colectivos, tenemos también mujeres violencia de género, tenemos también mayores de 55, jóvenes que han abandonado los estudios, o sea, tenemos distintos colectivos con los que vamos intentando centrar nuestra actividad y, como os decía, es este. ¿Qué tenemos o qué hemos establecido o cómo seguimos trabajando en el futuro? Por un lado, queremos mejorar la identificación de los colectivos, porque somos conscientes que dentro del colectivo LGTBI, y yo creo que en las jornadas nos hemos quedado cortos, ya hay más siglas que acompañan al colectivo LGTBI, efectivamente están surgiendo otros colectivos o subcolectivos que estamos viendo si van a necesitar algún tipo de atención más específica o más especial, como podíamos haber identificado con el colectivo transexual. Por tanto, seguimos mejorando la identificación, trabajamos en dar autoconfianza a todas aquellas personas ya con carácter general del colectivo LGTBI que trabajan con nosotros, que se acercan a nosotros y en consecuencia estamos diseñando actividades específicas, como os decía, en la mejora de las habilidades más personales o un empoderamiento personal de cada uno de ellos. Por otro lado, también ya tenemos convenios con empresas para la realización de las prácticas laborales o de actuaciones específicas. Estamos intentando que haya personal de la agencia más especializado en el colectivo, igual que hemos generado técnicos que trabajan más con algún colectivo específico, o bien de discapacidades, o bien de mujeres de violencia de género. Queremos también ver si somos capaces de hacerlo con el colectivo LGTBI que se acerque a nosotros. Y por otro lado, queremos crear una red de empresas sensibilizadas con el colectivo LGTBI. En estos momentos tenemos incipientemente, como os decía, uno para el colectivo trans, que son las empresas en las que hacen prácticas y que luego, bueno, pues a la vista de los resultados, una vez finalizados los talleres, formalizan contratos de trabajo con las mismas. Y por otro lado, bueno, pues que los programas, y en ese sentido me da pena que no esté la directora general de Igualdad, porque bueno, queremos hacer una serie de medidas o coordinación para ir de la mano dentro de todo lo que haga el ayuntamiento, que no sean acciones o actividades dispersas, sino que vayan todas focalizadas, todas las que van focalizadas a un colectivos concretos, que vayan, digamos, unificadas en todas aquellas acciones que tenemos dentro de lo que es la actividad municipal. Y no sé si me he pasado o no me ha pasado, porque Víctor le veo muy prudente y no me ha mandado ningún mensaje ni nada de nada. Pero bueno, un poco, bueno, pues con esto lo que quería era daros un poco o comentar un poco por dónde van los tiros de la Agencia para el Empleo para este colectivo, sin olvidar que, porque dicho así, efectivamente puede parecer poco, pero no hemos de olvidar lo que somos y todos los colectivos con los que trabajamos. Muchas gracias a todas y a todos y enhorabuena por las jornadas. Víctor, estás muteado.
Buenas, ¿me oís? Ahora sí. Vale. Muchísimas gracias por la presentación. No, estaba cauteloso en cuanto al tiempo, creo que te referías, pero porque estaba muy atento. Muchísimas gracias por la presentación, por el trabajo. Víctor, ¿Sí? perdona. Víctor, ¿puedes dejar de compartir? Porque se ve todavía tus... Está arriba No, del... es la mía. Sí, es la tuya. Ahí, ya voy. Ahora, perfecto. Muchísimas gracias. Perdona. A ti. Estaba intentando buscar cómo hacerlo, me has ayudado. Bueno, nosotros normalmente trabajamos con Teams, entonces el Zoom es una aplicación que me pilla de nuevo. Bueno, pues está perfecto. Muchas gracias. Gracias. Sí, como os habréis dado cuenta, yo tengo también mis lagunas con el Zoom. ¿Me oís, verdad? Perfecto. Sí, perfectamente. Pues lo que te decía, José María, muchísimas gracias por participar en este encuentro, por tu presentación. Y pues otro error de novato que he cometido que voy a subsanar, puesto que aparece un mensaje en el momento que os conectáis, se indica que este encuentro se está grabando. Comentaros que efectivamente se está grabando para su posterior difusión en las redes sociales oficiales de UGT Madrid. Vamos a pasar al siguiente ponente, que es Toño Abad. Es responsable confederal del área de acción LGTBI de UGT. Es mucho más, lo vais a ver en cuanto empiece a hablar y nos dé su ponencia. Antes de nada, me gustaría de antemano agradecer el trabajo que realizas, Toño, y que hayas querido compartirlo con todas nosotras. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecer enormemente la invitación que me ha hecho UGT de Madrid para participar en este encuentro, en esta jornada, especialmente a Marina Prieto, su secretaria general, y a Víctor Martín, el secretario de Empleo y Formación de la Comisión Ejecutiva Regional de la UGT de Madrid. Me gusta cómo está planteada esta jornada por varios motivos, ¿no? Pero los más importantes es, para empezar, el título de la jornada, ¿no? La problemática en el acceso al empleo y en el mantenimiento del mismo, porque son dos problemáticas diferentes que están muy conectadas. Y me parece interesante ese enfoque porque a veces cuesta situar la problemática o las problemáticas que tenemos las personas LGTBI precisamente porque dependen de la fase en la que se encuentre la persona. No es lo mismo aquellas situaciones a las que se enfrenta una persona cuando va a acceder al empleo y cuando está dentro de un empleo y está desarrollando su carrera profesional. Y por otro lado, también me gusta mucho que sea la Secretaría de Empleo y Formación de la Unión Generales de Trabajadoras y Trabajadores de Madrid quien haya planteado esta jornada, porque nos viene a decir que algo se está haciendo muy bien para transversalizar el mensaje, es decir, que esto no sea exclusivamente un tema de igualdad, sino que de alguna manera todas las secretarías de UGT, toda la organización, y esta es la demostración de ello, estén implicadas en precisamente analizar las problemáticas distintas que tienen cada uno de los colectivos, podríamos decir, de la diversidad, no solamente las personas LGTBI, sino las personas migrantes, las personas con discapacidad, en fin, las personas de más edad, de menos edad, la gente joven, la diversidad en su conjunto, porque la sociedad, sabéis que somos una sociedad diversa y por lo tanto cada uno tenemos nuestras características y nuestras condiciones. Y por tercer aspecto, que también me parece muy significativo, que se haga con la Agencia para el Empleo de Madrid, porque así podemos conocer el trabajo que están haciendo y por lo tanto yo tengo que felicitar y agradecer a José María Meneses su ponencia y sobre todo su compromiso y su trabajo, que me parece de lo más interesante, y es una pena no haber tenido más tiempo para conocer en profundidad cuáles son esas acciones que realizan y que incluso tienen previstas para el futuro. Me quedo con una de las cuestiones que ha dicho José María, que me parece fundamental, que es esta situación humanitaria a la que se enfrentan con las personas trans, porque ha hablado de tener que recuperar a la persona primero para poder
darle luego una oportunidad en el mercado laboral. Es decir, estamos hablando de una situación de exclusión de unas características gravísimas y que luego yo me detendré para analizar algunas de las cuestiones que afectan al acceso al empleo de las personas trans, sobre todo, porque aquí sí que hablamos de una problemática específica en el acceso al empleo. Bueno, desde UGT, desde la Confederación, que pusimos en marcha va a hacer 4 años en enero, una área, un departamento específico que trabajara la desigualdad, las discriminaciones que sufrimos las personas LGTBI en el empleo, pues nos encontramos con una situación un poco desconocida, es decir, no había grandes estudios, no había grandes informaciones, no se había profundizado mucho en cuál era esta discriminación. Sí que es verdad que generalizadamente se hablaba de que había una situación de discriminación, pero es que nadie se había detenido a cuantificar exactamente dónde se producían esas discriminaciones, cómo se producían y cómo se reproducían. Y por eso, como ha dicho muy bien Marina, nuestra secretaria general, pues iniciamos una labor de estudio y hicimos una encuesta, una macroencuesta, con 3.400 formularios válidos que nos dieron un mapa, una imagen de la situación de discriminación que se vive en los centros de trabajo. Esta encuesta, que está titulada Hacia centros de trabajo inclusivos, la discriminación de las personas LGTBI en el entorno laboral, arroja datos que son realmente preocupantes, efectivamente preocupantes, ¿no? Ahora veremos alguno, iré desgranando algunos de estos datos. Yo he traído la presentación también, pero como hay un riesgo de que no se pueda poner y paremos la jornada, yo creo que lo voy a decir de palabra, que va a ser incluso más interesante que verlo en una pantalla, y iré comentando algunas de las cuestiones que se han abordado en este estudio. Bueno, los datos, como digo, son bastante preocupantes. El 86%, por ejemplo, un 86% que es casi la totalidad, ¿no? Considera necesario ocultar su orientación sexual en el empleo. 3 de cada 4 personas han tenido miedo a revelar su orientación sexual o su identidad de género en el empleo, y nos encontrábamos con un porcentaje altísimo de que el 40% de las personas trans que entrevistamos habían sido rechazadas en entrevistas de trabajo de forma directa, es decir, sabían que la causa de su exclusión del proceso de selección era por su identidad de género. Puede ser, por ejemplo, ¿no?, casos que nos encontrábamos, porque hicimos un análisis cuantitativo y luego un análisis cualitativo con entrevistas grupales. Uno de los casos más común era: yo tengo una apariencia porque he iniciado un proceso de transición, me identifico con, por ejemplo, con el género de mujer, pero en mi documentación oficial no he instado el cambio, y cuando llego a la entrevista de trabajo y ven los datos oficiales, o incluso cuando llego al paso de firmar un contrato y hay que poner los datos que aparecen en el DNI porque son los oficiales y son los que tienen que ser, entonces me dan las gracias y me dicen que no van a contar conmigo, ¿no? Este tipo de exclusiones directas, que es una forma de discriminación directa y que por lo tanto bueno, pues es una cuestión que incluso podría ser hasta perseguible según nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, tú no puedes excluir a una persona por ninguna circunstancia, y especialmente ni por su orientación ni por su identidad de género. En cuanto a violencias, nos encontramos que cerca de un 40% de las personas LGTBI trabajadoras aseguraban haber vivido alguna agresión hacia sí o hacia otras personas, habiendo sido testigos en el puesto de trabajo. Y ahí teníamos el ciclo, lo que llamamos el ciclo de la violencia, que bueno, pues empieza con agresiones o violencias verbales, formas débiles de violencia, pero que están ahí muy presentes, lo que se llama la LGTBI-fobia básica de fondo, es decir, ese conjunto de situaciones, discriminaciones solapadas que se dan en el tiempo, que son muy constantes y que están siempre presentes, y que se componen de rumores, comentarios y que pueden llegar incluso a insultos y descalificaciones, y que van funcionando de una manera progresiva, es decir, se empieza con unas violencias débiles y se van aumentando en su intensidad hasta agresiones de carácter físico y en algunos casos
agresiones sexuales. Si hablamos de personas trans, llegábamos a la conclusión de que un 20% de ellas habían sufrido agresiones sexuales y un 58% en 2 o más ocasiones, es decir, de forma, un porcentaje muy alto de forma continuada. Este tipo de violencia sexual que se da en el empleo y que sufren, como digo, especialmente las personas trans, es la cúspide de esta violencia, ¿no? Podría ser ya el máximo, ¿no?, de la demostración de la superioridad o de la discriminación que sufren las personas en el empleo. ¿Y por qué contamos esto? ¿O por qué necesitamos cuantificar esto? Porque para proponer medidas o para proponer situaciones que pudieran corregir estas cuestiones, estos asuntos, pues necesitábamos cuantificar exactamente y saber lo que estaba pasando, porque hasta entonces hacíamos un poco un trabajo pues no sé, como sin saber muy bien exactamente, sabíamos que existía esa discriminación, pero no sabíamos hacia dónde dirigir esas medidas, y para que sean eficaces básicamente necesitamos precisamente conocer estas situaciones, y de ahí derivan todas las conclusiones que luego os trasladaré en esta ponencia. ¿Qué ocurre en los centros de trabajo? Bueno, pues esta situación de violencia que existe, que está normalizada, que no se denuncia, que ocurre y que en muchos casos bueno, pues es connivente con ella, pues lo que hace es que las personas en el empleo, las personas LGTBI en el empleo, generalmente nos ocultemos. Es decir, se produce un proceso de ocultación, que es de lo que ha hablado Marina en su presentación. Nos ocultamos y no socializamos como debemos socializar, llevamos nuestra vida personal, privada y laboral de forma disociada, siempre en alerta, y se producen situaciones de estrés que luego derivan en trastornos musculoesqueléticos, gastrointestinales, en fin, estrés, ansiedad, cuadros depresivos. Si mantenemos estas dos situaciones separadas, en el sentido de mi vida privada la oculto en el trabajo, tenemos esa situación de la máquina del café, en la que no nos atrevemos a ir a la máquina del café y compartir espacios de socialización en el empleo con nuestros compañeros y compañeras, porque claro, ellos van a hablar de su fin de semana con su pareja y nosotros nos vamos a tener que callar porque no vamos a poder compartir, porque sabemos, y el mensaje de la sociedad así nos lo ha ido demostrando desde todas las etapas, que se puede desatar, se puede o no, ¿vale? Pero está ese miedo a que se pueda desatar la violencia precisamente al revelar cuál es nuestra orientación o nuestra identidad, y por lo tanto preferimos callarnos y ocultar nuestra vida. Pero la ocultación no solamente afecta a la socialización en el empleo, en un ámbito en el que compartimos mucho tiempo de nuestras vidas, sino que afecta directamente a los derechos. ¿Y por qué decimos que afecta directamente a los derechos? Porque si yo no digo quién soy en igualdad de condiciones que el resto de mis compañeros y compañeras, probablemente tenga que renunciar a determinadas cuestiones, y básicamente lo que nos preocupa con mayor grado es la renuncia a derechos. Por ejemplo, casos que nos encontramos en el día a día de no solicitar el permiso retribuido de matrimonio, no solicitar el permiso retribuido de acompañamiento a cónyuge a visitas médicas, que es muy común. Tenemos una compañera además que nos decía, mi pareja murió y no pude acompañarle ningún día al hospital porque no podían saber en el colegio donde trabajaba que era una mujer lesbiana. Entonces, esto es muy, muy habitual. Y luego, pues renuncias pues esos permisos que están muy relacionados con el ámbito familiar en general, ¿no? Que es el ámbito que más ocultamos porque no se puede saber que tenemos pareja para no provocar esas situaciones de discriminación. Mismamente el de adopción y acogimiento, esos son permisos acogimiento preadoptivo, por ejemplo, o en los casos de maternidad tener que decir o incluso posponer tu maternidad para no provocar estas situaciones, ¿no? O que no se provoquen estas situaciones.
Cuando hicimos la encuesta, uno de los datos también que nos llamó mucho la atención es el desconocimiento de herramientas, ¿vale? Para situar estas discriminaciones y poder combatirlas en el empleo. Y este desconocimiento de herramientas nosotros lo preguntamos antes de hacer un segundo estudio que vino después, en el año 2021, bueno, pues porque queríamos saber exactamente si hay esas herramientas, si se aplican o no se aplican. Es que realmente había un desconocimiento bastante amplio de las herramientas porque no las hay, que esta era la cuestión que más nos llamaba la atención o nos llamó la atención. No las hay, si las hay no se conocen y en la mayoría de los casos no hay herramientas. Y entonces abordamos a través de la negociación colectiva un segundo estudio cuyos datos es un estudio muy largo, pero que os voy a resumir en 2 conclusiones, y es que solamente 3 de cada 10 convenios colectivos, que es la herramienta que tenemos las trabajadoras y los trabajadores para regular nuestras relaciones en el empleo, y por lo tanto esas medidas proteccionistas o de protección deberían de estar contempladas en el convenio, solamente 3 de cada 10 convenios se refieren a las personas LGTBI, de los 1.200 convenios colectivos que hemos analizado. Es decir, un 70% de los convenios, el gran grueso de los convenios, no tienen ninguna referencia a las personas LGTBI. Pero, y aquí una de las cuestiones importantes, es que de ese 30%, la mayoría, el 90, el 95, el 100% prácticamente, son medidas generalistas o son menciones transversales, es decir, no tienen luego una aplicación real en medidas de protección cuando se dan situaciones de violencia, que es lo importante. Es decir, no hay protocolos contra el acoso, no hay protocolos contra estas violencias, porque las referencias que hay en el convenio, pues con mucha suerte, es una referencia general, una cláusula general en los primeros artículos del convenio en una lista de prohibiciones de discriminación que está, pues que es constitucional, en el sentido de que, bueno, pues es una transposición de la norma al convenio, pero que luego no se permea en el convenio, ¿no? Y la segunda conclusión a la que llegamos desde el área, después de haber estudiado haber hecho este estudio de convenios, pues también es llamativa, que las personas trans, es decir, personas transexuales, transgénero y no binarias, no aparecen en la negociación colectiva. Nadie se ha ocupado de incluir a las personas trans en la negociación colectiva por varios motivos. Seguramente bueno, nosotros hemos analizado por qué podría ser. Yo he llegado a algunas conclusiones, ¿no? Primero, por la situación de exclusión de la que vienen, porque se las ha excluido tradicionalmente del mercado laboral y no han tenido acceso al mercado laboral y por lo tanto no existen de forma formalmente en el mercado laboral, ¿no? Pero también probablemente porque cuando se hace la transposición de la Directiva Europea del año 2000 para la igualdad de trato en el empleo, una de las causas de discriminación que se prohíben y se obliga a los estados a incluir en su legislación estatal es la prohibición de la discriminación por orientación sexual, pero no se habla de identidad de género en ese momento y por lo tanto sí que vemos en los convenios como en las cláusulas generales que os decía antes, en ese 30% aparece la discriminación por orientación sexual, pero no aparece la prohibición de la discriminación por identidad de género. Es decir, las personas trans formalmente, de forma legal, no están recogidas en la negociación colectiva. Y esta situación hay que cambiarla. Hay que cambiarla porque necesitamos esas medidas de protección en el empleo. Y necesitamos esas medidas de protección en el empleo porque hemos acreditado que hay una situación de violencia que hay que atajar y sobre la que hay que actuar y cabe un enorme margen. Y en ese sentido, pues nosotras desde UGT hemos planteado que en este momento, actualmente en el año 2022, en el momento en el que estamos en un momento histórico porque es por primera vez estamos negociando o se está negociando una ley estatal, que es la ley trans y LGTBI, sobre la que sí tendría competencias en el empleo. La Comunidad de Madrid, sabéis que tiene leyes
pero que no tienen leyes LGTBI trans, pero que no tienen competencia en empleo o las competencias que tienen son muy limitadas porque las competencias de empleo son competencias del Estado. Entonces, nosotros la propuesta que hacemos desde UGT es que, ya que se regula una parte en ese texto de materia laboral, que se refuerce esa obligación en las empresas de contemplar medidas específicas que no son complejas, no son complicadas, es incluir un anexo prácticamente en la normativa interna de la empresa o a través del convenio de protocolos contra estas violencias, porque si no tenemos esos asideros a los que cogernos, pues probablemente sea muy difícil seguir combatiendo contra la discriminación y lograr la plena igualdad real y efectiva. Lo que sí que tenemos claro desde UGT es que para lograr la plena igualdad efectiva en las calles social necesitamos que el empleo no sea un lugar de exclusión, sino que en el empleo también se tomen medidas. Y por lo tanto, nosotros hemos planteado al Gobierno y hemos planteado ahora en el trámite parlamentario una enmienda a la norma para que se pase estas medidas a considerar de carácter obligatorio en empresas de más de 250 trabajadores. Mucha gente me pregunta por qué empresas de más de 250 trabajadores. Y siempre digo, bueno, pues porque hay que empezar por algo. 250 trabajadores es una cantidad suficiente de personas como para tener una masa crítica de personas LGTBI con total seguridad, es decir, en 250 trabajadores seguro que hay lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, seguro por estadística, sería muy raro que no lo hubiera. Por lo tanto esas medidas tienen un sentido, no es una cuestión por adoptar y ya está. Y lo que le planteamos al Gobierno es que como el trámite de la aprobación de la ley ahora es un trámite de urgencia y vamos muy rápido, pues hemos reducido el contenido de esas medidas a un solo texto, a un solo párrafo para facilitar su aprobación, en el que planteamos que estas medidas sean de carácter obligatorio para empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, pero a su vez que se desarrollen reglamentariamente en una fase posterior en la que podamos, agentes sociales, administración y agentes sociales, patronales y sindicatos, tener un debate sobre cómo queremos abordar estas violencias en los centros de trabajo. Y esto en cuanto al mantenimiento o el durante el empleo, porque en el acceso al empleo lo que necesitamos es que las políticas activas de empleo contemplen la realidad, como ha explicado José María en su ponencia, contemple la realidad de las personas, de los colectivos vulnerables, aquellos que necesitan precisamente que se dirijan esas políticas activas de empleo para pues para conseguir unas condiciones mejores de vida, un trabajo y una igualdad de oportunidades. Y ahí lo que planteamos, que ya se ha planteado y ya se ha llevado a la norma, es en la ley de empleo, pues que precisamente esa mirada LGTBI se tuviera más amplia para evitar precisamente esa discriminación en el acceso al empleo. Porque, como digo, nos encontramos con que el colectivo más vulnerable en la situación de acceso al empleo es el colectivo trans. Para nosotros en UGT estamos en un momento clave para lograr este avance. Es decir, ahora mismo estamos ante la tramitación de normas que están cambiando precisamente la situación o que pretenden cambiar la situación de las personas LGTBI en España. Si no conseguimos erradicar la violencia en las calles, Marina ha hablado de los delitos de odio, es también porque hay lugares donde las medidas de la igualdad o las políticas de igualdad o ese corpus consolidado al que hacía referencia en su introducción de medidas antidiscriminatorias en este país no han llegado a todos los ámbitos y el colectivo LGTBI es un ámbito sobre el que todavía cabe un margen de maniobra bastante importante a la hora de implantar políticas inclusivas, ¿no? Y además creemos que hay que hacer una reflexión también social de fondo sobre qué es lo que podemos hacer todas las organizaciones, todos los agentes e instituciones para precisamente revertir
esta situación. Nos falta mucho trabajo por hacer en las empresas, porque de hecho mi intervención es autocrítica también con el trabajo que hemos hecho desde el sindicalismo. Es decir, no soy complaciente si solamente 30 de cada 70, o sea, 3 de cada 10, perdón, convenios colectivos tienen medidas y cláusulas LGTBI y estas no son eficaces, es porque quizás desde la negociación colectiva teníamos que haber empujado más fuerte en esta dirección. Sabéis que hay un acuerdo interconfederal pendiente de firmar e intentaremos llevar a ese acuerdo interconfederal para que en los convenios se sitúe de una forma mucho más identificable y específica la realidad de las personas LGTBI en el empleo y sobre todo en el acceso al empleo, también en los procesos de selección, ¿no? Y desde nuestra organización lo que estamos es convencidas y convencidos de que vamos a conseguir que esto cambie cuando cambie el empleo, que la sociedad mejore, que seamos más plurales, más diversas, más respetuosas con la diversidad, cuando consigamos que esto entre en el empleo. Tenemos la experiencia de los derechos de otros grupos, colectivos o no colectivos, como las mujeres o las personas con discapacidad, que tienen más desarrolladas las normas que regulan la igualdad de derechos real y efectiva en el empleo, y sabemos que ese es el camino para lograrlo. Y no obstante, eso hemos trasladado en todos los foros en los que hemos tenido oportunidad de hablar. Os agradezco muchísimo, no sé si me he pasado, yo creo que sí, me he pasado un poco. Os agradezco muchísimo la invitación, ha sido un placer y un honor estar con mis compañeros de UGT de Madrid y nada, quedo a vuestra disposición por si tenéis cualquier duda o sugerencia para que podamos hablar o lo que veáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. No te has pasado, además yo tengo un problema, no soy un gran moderador, porque a mí cuando la gente me cuenta cosas que me interesan y lo hace también, como es tu caso, pues es que no veo que pase el tiempo. Te diría, oye, puedes seguir un poquito más. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que podemos y debemos hacer mucho más. Te doy las gracias, de verdad, como he dicho antes, por el trabajo que haces día a día, por abrir los ojos a todos, incluido a nosotros mismos, nosotras mismas. Muchísimas gracias. A continuación voy a dar paso a Ángela. Ángela Bustos es una chica que quiere compartir con nosotros su experiencia personal y laboral. Para mí su intervención tiene mucho valor por eso, porque ella, al querer compartir estas experiencias con nosotros, demuestra mucho valor. Ángela, cuando quieras, y sí te diré, te habrás dado cuenta, si me has estado viendo, que esto de los nervios es normal, ¿no? Sí. Sobre todo para algunos. Me has visto a mí seguro que nerviosete y tal, porque no estoy muy hecho. Entiendo que a lo mejor tú estás un poco cortadilla, estás en casa, estás con tu gente. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, antes de todo, dar las gracias a UGT por darme la oportunidad de dar voz y creo que es una experiencia pues muy importante, ya que, bueno, también quiero decir antes una cosa, voy a hacer mi intervención, va a ser de 3 ámbitos, el personal, social y laboral, ya que creo que está bastante unido. Bueno, pues nada, también me voy a presentar, soy Ángela, tengo 21 años y soy una chica trans. A ver, dame un segundito. Vale, pues nada, desde pequeñita siempre me he sentido diferente a todos los chicos de mi clase, sabía que había algo diferente en mí, como que nunca encajaba y siempre estaba un poco más interesada en todas las cosas que se asociaba a las niñas o a lo femenino. También, bueno, pues también tengo recuerdos muy bonitos en mi infancia, cuando, por ejemplo, mi hermana me vestía con su ropa, me ponía sus pelucas o me pintaba las uñas y bueno, era como una sensación de comodidad más que nada, ¿no? Era como que cuando me vestía así no me sentía disfrazada, me sentía disfrazada más cuando tenía que hacer el rol de chico a la sociedad, ¿no? También recuerdo cuando me tenía que quitar pues los vestidos que mi hermana me ponía, pues me sentía incómoda, el hecho de tener que volver a ser percibida como un chico. Nunca, hasta que ya no llegué a ciertos momentos en mi vida, nunca me atreví a
contarle a nadie ni a mi familia cómo me sentía. Esto se debía a que yo ya percibía el rechazo y eso que mi familia nunca ha sido, nunca ha tenido ningún aspecto homófobo ni transfobo ni nada. Lo único que yo pues mm, ya me montaba una imagen en mi cabeza y me construía una realidad que no era totalmente cierta y pues decidí seguir disfrazada como un chico en la sociedad durante mucho, mucho tiempo. Esto obviamente trajo pues consecuencias negativas en mi vida que poco a poco me estoy quitando hoy, ya que bueno, ahora que sí soy quien puedo ser, me, es un avance y todo pues se está yendo muchísimo mejor. Em, Vale, como ya dije, el momento en el que pude por fin empezar mi transición, tuve que estar en un momento muy bajo y no fue hasta que me di cuenta que en el momento en el que estaba de depresión, de tristeza, dije, basta ya, voy a cambiar mi vida y quiero dar ese paso a ser quien quiero ser. Y gracias a haber dado este paso me he dado cuenta de todas las aptitudes que tengo, de que sí que me puedo afrontar a lo que quiero y que realmente sí que puedo creer en mí, algo que nunca hubiese dicho antes. Esto también me ha beneficiado mucho, por ejemplo, en el ámbito académico. Desde que salí como, como mujer trans, pues ya no dudo en mis habilidades y pues apruebo mucho mejor, saco mejores notas, ya que, bueno, todo el estar bien y acorde con tu género, pues ya no es un paso en todos los ámbitos. En cuanto al ámbito social, el cómo he sido percibida por mi familia, la verdad que he tenido la mejor suerte, ya que, bueno, pues desde el primer momento me han apoyado y esto es una suerte y es algo que digo suerte con rabia, porque es algo que no muchas chicas o chicos trans pueden tener, ya que lo más básico es tener el amor y el respeto de tu familia. Y cuando tienes eso, todo fluye, pero de verdad que mágicamente. Y es algo que yo tengo la suerte de decirlo y ojalá fuese algo que pasase en todas las familias. Em, el haber tenido el apoyo de mi familia también he tenido la gran suerte de, yo cuando inicié mi transición estaba cursando marketing y publicidad. Yo recuerdo también tener muchísimo miedo al rechazo de decir, vale, yo voy a empezar mi transición. eh, Mis compañeros me llevan persiguiendo ya casi un año como un chico y les tengo que decir ahora que no, que soy una mujer, que me llamo Ángela y que pues que todo va a ser diferente ahora. Claro, a mí el simple hecho de tener que enfrentarme a la clase sin ya ni siquiera saber antes si va a tener prejuicios o no, pero ya era el rechazo a, como tú dices, Toño, has hablado sobre las estadísticas, la mayoría siempre sale que, pues que es un poco negativo, ¿no? Ya sabes que como persona trans vas a tener que enfrentarte a personas que, pues, ya sabes de primeras que a alguien no le vas a gustar, independientemente de lo que hagas, de la buena persona que seas, de tus características, de todo, sabes que ya por cualquier condición mm, no vas a caer bien o vas a tener algún problema y entonces eso me frenó. Hasta que un día dije, pues mira, salgo a mi clase, mm, me armé de coraje y dije, pues mira chicos, soy una chica trans tal, y sorprendentemente me aceptaron, tardaron súper poco en empezarme a llamarme con mis pronombres, con mi nombre nuevo, así que también tuve muchísima suerte en ese aspecto, ya que bueno, también hay otras chicas trans que en su entorno académico, laboral, etcétera, pues tienen esas dificultades. También en el aspecto laboral, yo cuando inicié mi transición, y bueno, y actualmente trabajo de camarera. Y sí que es verdad que yo pues empecé en el trabajo siendo socialmente un chico, porque fue antes de que empezase mi transición y no tuve problemas en tener el trabajo y demás. Pero sí que es verdad que durante la transición no me han dicho absolutamente nada. Yo noto el apoyo de mis compañeros y además hay clientes, porque pues, hay clientes que son fijos, que me conocen y que pues me felicitan y les gusta pues verme cada día y no sé, como que al fin y al cabo no he recibido aún mucho rechazo en este aspecto laboral y lo digo con una sonrisa porque es algo que sé que suele pasar al contrario
Y, y también quiero destacar otra situación que tuve, que fue en las prácticas. Yo tuve una entrevista para realizar las prácticas en un bufete de abogados. Éramos 4 candidatas y iban a coger solo a 2. Claro, yo ya en ese momento, pese a tener las habilidades que tengo, que bueno, pues tengo un buen nivel de inglés, les puede ayudar un inglés, pues un nivel alto de inglés, pues puede ser bastante bueno para la empresa, o también pues mis estudios, lo que es allí, ya tenía el miedo de decir, vale, ahí compito con 3 chicas cis, ¿no? Y yo ya estaba con el prejuicio de decir, no me van a coger, pues no me van a coger, ya porque soy una chica trans, lo veía así, ¿no? Esa era la sensación que yo tenía ya tenía el rechazo en la cabeza. Y bueno, también mucha suerte, pues tuve la entrevista y les mostré pues mis aptitudes, las características, también pues tuvimos un momento hablando en inglés, y sorprendentemente de las 2 candidatas que iban a coger, pues fui yo una de ellas y me dieron las prácticas, lo cual también pues fue no sé, como que todas estas experiencias que he tenido tanto en el ámbito familiar, laboral, en el académico, el ver que todo ha resultado positivo y que pues que la gente me ha ido aceptando, pues me han dado ganas de seguir luchando, de continuar y de decir, mm, como que quiero luchar por aquellas que tampoco han tenido tanta suerte, o quizá yo en un futuro, cuando busque un trabajo, me encuentre con problemas que hoy se puede luchar y cambiar para que no existan esos problemas en un futuro. Y bueno, pues la verdad que he de decir que no tengo mucha experiencia aún en el ámbito laboral. Ojalá os pudiese contar un poco más, pero nada, esa ha sido mi experiencia a día de hoy. Muchísimas gracias, Ángela. Estaba yo preocupado por si ibas a estar nerviosa y vaya plomo, vaya seguridad. Muchísimas gracias por tu Gracias. intervención. Vamos a esperar a ver si llega algún tipo de pregunta. Espero que sí, porque creo que siempre es bueno a través de la Secretaría, y si me la hacen llegar. Yo Mientras, hago si algún queréis. comentario si queréis. Sí, claro, Mientras por sigamos. supuesto. A ver, yo quiero agradecer a Ángela su testimonio en primera persona, porque al final, cuando hablamos de números y estadísticas, pues a veces no nos damos cuenta de que hay que aterrizar las cosas y que las cosas las sufren las personas, ¿no? Que hay consecuencias y que están ahí, ¿no? Que agradecerte personalmente como compañero de aquí del sindicato, que te hayas conectado y que hayas contado tu experiencia. Que por supuesto, a ver, que haya experiencias malas no quiere decir que no haya personas que hayan tenido otras experiencias diferentes, que al final no todo es negro, ¿no? Que precisamente porque no todo es negro podemos hacer que lo negro se vuelva de otros colores, ¿no? Y que bueno, pues darte la enhorabuena, ¿no? Por ese apoyo familiar, ese apoyo en Muchas el gracias. trabajo, y bueno, sobre todo que aquí tienes tu casa para todo lo que necesites. Y una cosa que sí que me ha llamado la atención de lo que has comentado, que has hablado de transiciones, o sea, la personal que hiciste tú, entenderte o querer o vivir como quien eres, ¿no? La social, decírselo a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de facultad, y la familiar, ¿no? Que al final son como, o sea, es como, no es una transición, es una carrera de obstáculos, porque al final sabes que en algún sitio, o vivir con ese miedo de que en algún sitio se va a producir el momento en el que sientas rechazo, es como, no sé, como muy fuerte, ¿no? Entonces quería destacar eso de lo que has contado, que me ha gustado oírlo, y sobre lo que yo creo que tendríamos que reflexionar también, ¿no? Pues muchísimas gracias. De hecho, también algo así que me ha ayudado muchísimo. Yo me considero una persona pues un poco débil de mente antes de empezar toda esta transición, y el hecho de tener que haberme expuesto, porque no te queda otra, al fin y al cabo es o lo haces o no lo haces. Si no lo haces, sabía que iba a continuar siendo una persona infeliz, y si lo hacía, pues tenía que ponerme en una situación de riesgo para mí. Y el haber hecho eso y el haber saltado a ese miedo es lo que a día de hoy pues me ha hecho más fuerte, o lo que me impulsa pues a querer hacer cosas nuevas y a decir, oye, pues
pues lo has conseguido. Y si hay alguien que no le gusta, ya he visto que hay muchísima gente que me apoya, que sé que a quien de verdad necesito que me apoye es mi familia y mis amigos. Y si hay alguien que no le gusta, pues lo siento, no le puedo gustar a todo el mundo y a mí tampoco me gustas. Así te lo digo, así que ya está. A mí me gustaría hacer también un reconocimiento a tu familia y a tus amigos, ¿no? Que han demostrado pues, la apertura de mente que se supone que tenemos que tener todos y todas, y transmíteselo de nuestra parte. Pues, un abrazo y un fuerte beso a todos y a todas. Sí, la verdad que sin ellos no Víctor, hubiese conseguido esto. Víctor, si me Víctor, permites, ahí me José gustaría María me dio también... la palabra. Ay, sí, ¿Ahora? perdón. No, nada. Hacer también un comentario. En primer lugar, agradecer a Toño su intervención y espero que consigáis todo lo que perseguís, convenios colectivos y modificación de la normativa, porque Dejamos así, ahora efectivamente cambiamos. quiero decir que es un ámbito en el que yo no, sobre el que yo no reflexioné, pero que efectivamente es muy importante tener en cuenta que no solamente llegar a acceder al contrato, al empleo, sino que luego las condiciones del mismo se desarrollen de la misma manera con independencia de sexo, religión y demás de cada uno de nosotros, que es lo que hay que conseguir. Y de verdad, el encuentro con Ángela me ha parecido especialmente emotivo. Quiero felicitarte de todo corazón por cómo has afrontado la situación, y aprovechando este encuentro y que voy a tener tus coordenadas cuando volvamos a tener un taller de contrasexuales, y me gustaría que en algún momento pudieses participar para dar testimonio de ver, porque normalmente, como decía mi intervención, las personas que llegan a nosotros son especialmente de las que lo han pasado mal. Entonces, el poder poner un ejemplo en primera persona de alguien que la vida la ha tratado de otra manera y que efectivamente las cosas se pueden conseguir, yo creo que como apoyo emocional hacia ellas puede ser muy importante. Muchísimas gracias y vamos, encantadísima de participar en todo lo que me propongáis, porque si puedo dar mi voz a lo que sea y ayudar, pues eso ya a mí me satisface como persona. Muchas gracias. Ángela, mira, me llega una pregunta, dice, pregunta para Ángela. ¿Cómo ha sido su experiencia formativa fuera de la formación reglada y si echa en falta una formación específica? Vale, voy a necesitar que me repitas la pregunta porque no la he entendido muy bien. Sí, a mí me hay una parte que tampoco termino de entender, pero seguramente por la forma de leerlo. En primer lugar, ¿cómo fue tu experiencia académica? Vale, Entiendo pues, que en el ámbito del colegio, el instituto o sí, estudios superiores. vale, pues, o sea, yo cuando empecé mi transición, yo la empecé ya cuando estuve en el grado superior de marketing y publicidad, y antes de eso, bueno, pues yo era percibida y no había empezado, o sea que aún em, la sociedad me veía como un chico. He de decir que cuando estaba en el instituto, bueno, pues como que yo estaba disfrazada y ya no solo era que no salía a la sociedad como trans, sino que por miedo a los prejuicios de mis compañeros y de todo el mundo, pues aparte decía que era hetero y cis, que es como, no. Pero vamos, que aunque yo estuviese disfrazada y pensase que poniéndome ese disfraz iba a estar más segura, realmente no era así, porque en esos momentos yo no me atrevía ni a hablar en público, no, era como que me sentía débil, no tenía fuerzas, la gente pues no tenía muchos amigos tampoco. Y todo eso ha resultado de estar escondida, quizá. Si hubiese salido en esos momentos y le hubiese echado un poco más de valor, a lo mejor sí que hubiese tenido las fuerzas para haberle plantado cara a algunas situaciones que no lo planteé en ese momento. Pero mi experiencia en el instituto fue un poco, pues, no lo pasé mal realmente, pero fue un poco sin más, la verdad. La segunda parte de la pregunta entiendo que se refiere a que si echas de menos que en la parte, desde la parte académica, se hable más de este tipo de cosas.
Porque al final o yo lo veo tan simple como si deberían enseñarnos, educarnos en algo tan simple como en la libertad. Desde luego. Yo creo que el que impartan clases y que enseñen a los niños ya lo que es la diversidad, que es una persona homosexual, que es una mujer lesbiana, que son las personas trans, y educarlo desde un sentido de la normalización y aceptación, no darle más importancia, o sea, es como darle la explicación de lo que es, pues hay personas que son así, hay personas que son así, y ya está, y no hay que ni quererlas más ni quererlas menos, es un igual, somos personas normales y corrientes que existimos juntos y que podemos trabajar juntos, podemos hacer de todo y vivir en armonía. Pero sí que creo que el impartir esa educación es muy importante. No sé si hay alguna pregunta o algún participante quiere aprovechar. No Yo tienes os nada, animo, Víctor. si tenéis... Dime. No hay nada, Víctor, de momento. No tenemos nada. Damos un ratillo a ver si alguien se anima. Si alguien quiere tomar la palabra, cuando ahora levantar la mano, nosotros lo veríamos y daríamos paso. Pues parece que no, ¿verdad? Lo habéis explicado muy bien, Víctor. No hay nada. No hay nada. Bueno, pues nos toca finalizar este encuentro. Agradeciendo a todos y a todas la participación. Yo me voy muy contento y con muchas cosas nuevas en la cabeza y con trabajo por hacer. Creo que la intervención de Toño es fundamental para que hagamos ahora también todos un análisis de lo que nos queda por hacer, lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer. Muchas gracias al Ayuntamiento de Madrid, a la Agencia para el Empleo, por su exposición, por dejarnos participar y porque yo creo que el camino es este, ¿no? Trabajar juntos, hablar de este tipo de cosas perfectamente y estoy seguro que podremos seguir avanzando en mejoras laborales y en mejoras en la orientación y el acceso al empleo. Alejandra, Ángela, perdóname. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros por la oportunidad, de verdad. O sea, ha sido increíble. Pues por mi parte, si queréis añadir algo. Pues damos por concluido el encuentro. Muchísimas gracias a todas y a todos y estamos en contacto. Adiós, feliz jueves. Adiós. Adiós.